Bueno, ahora vamos a continuar y a finalizar este turno de mañana con una segunda mesa redonda sobre políticas sociales y las contribuciones esenciales que tiene la psicología que aportar al nuevo modelo de servicios sociales del siglo XXI. La moderadora va a ser la magnífica María Antonia Rodríguez, psicóloga del Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria de Molina de Segura, compañera. Bueno, continuamos. Es muy grato poder estar aquí con todas y todos vosotros, colegas, compañeros, compañeros de profesión, de la profesión, eso que me gusta a mí decir, profesión de lo social, que nos hace que podamos entender a la persona con la que estamos trabajando y a la que nos debemos. Desde el Colegio de Psicología de Murcia llevamos años, como vosotros sabéis, intentando pensar, reflexionar y trabajar alrededor de qué es el sufrimiento psíquico, de las personas con las que estamos trabajando, de esas familias, de esos grupos. Llegamos un día muy intenso, ayer por la tarde también lo fue, hemos oído cosas muy interesantes, nos venimos a la universidad para poder oír todo eso, porque la universidad es el marco teórico que a todos nos cubre, y fijaros, estamos en veterinaria. Y además os tengo que decir que un alumno de aquí ayer nos pidió la conferencia. Es decir, que nos interesamos. Somos animales humanos y como tal, bueno, pues todos tenemos que correlacionarnos. El ambiente nos afecta a la persona y la persona al ambiente. La sociedad al individuo y el individuo a la sociedad. De tal manera que por eso casi siempre venimos a la universidad, porque es ese marco teórico de donde todos partimos y tenemos que continuar viviendo, y además la universidad queremos que nos escuche, porque es como un feedback que va a hacer que cada día podamos hacerlo un poquito mejor o un poquito menos peor. Yo voy a nombrar 2 o 3 frases, no voy a decir lo que llevaba aquí, para que se puedan hablar y para que puedan decir, pero sí quiero explicar por qué de pronto, después de hablar de familia, infancia, de estos casos que nos han dicho que es lo que habitualmente trabajamos. Recuerdo que en unas oposiciones que tuve como tribunal y había psicólogos no de servicios sociales, sino psicólogos de otra área, me preguntaban que por qué en los supuestos prácticos, sabéis que una de las cosas que se pone en las oposiciones a las que acudimos, esos casos eran tan difíciles. O sea, me estaban como diciendo que qué mala idea tiene, sabéis que somos murcianos, qué mala idea tiene, qué casos más difíciles. Y me quedo así mirando y digo, no, estos son los casos habituales que de manera normal nosotros trabajamos en nuestros centros. Si se lo ponemos más fácil, igual puede pensar que están latando. Eso tan difícil tenemos que ir argumentándolo y tenemos que ir viéndolo en la universidad, en nuestras propias formaciones, en cada una de nuestras facultades, pero también hay una cuestión que ahora nos hace que rompamos lo que es hablar de infancia, adolescencia, familia, para ponernos en lo que es el marco legislativo. El marco legislativo que está dentro de eso que se llama las políticas sociales, que han ido variando a lo largo de 30, desde que empezó el plan concertado en el año 86-87, anteriormente había otras leyes, y desde ahí, en esa evolución o involución o no trabajo o sí trabajo que se ha ido haciendo, tenemos unos marcos legislativos que son los que nos pasan. Y para eso vamos a contar con 3 personas especialistas en este tema, especialistas por su trayectoria, por su bagaje y por lo que de ellos han estudiado y han hecho. A mi lado tengo a don Fernando Chacón Fuerte, catedrático de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, vicepresidente primero del Consejo General de Psicología de España, vicesecretario de la Unión Interprofesional de Comunidad de Madrid, bueno, y un montón de cosas más. Efectivamente.
Fernando lleva muchísimos años con nosotros. Acabamos de salir de una reunión entre sí y entre que no, donde tengo que decir que sabe mucho de leyes y tiene muchas leyes. Desde esas leyes, lo que se intenta desde el Consejo, y es como un encargo que queremos que esté para esta sociedad del siglo XXI, es ver qué consideraciones podemos tener para un nuevo modelo de servicios sociales. Le doy la palabra y luego continúo presentando al resto de compañeros. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo voy a añadir solo dos cosas al currículum, que creo que me ha dado un currículum como excesivamente, digamos, orientado a lo profesional. Yo sí quiero añadir que, bueno, con servicios sociales ha sido mi área de intervención siempre y mi área de investigación. Fui consejero técnico del plan contratado 3 años, del 89 al 92, y tengo un libro por ahí que se llama Intervención psicosocial y servicios sociales, que ya empieza a ser hasta antiguo. Es decir, que sí, esta es mi área, no solo estoy en el colegio, sino que es mi área, en la que he desarrollado sobre todo la investigación. Y yo iba, bueno, lo que ha dicho Pedro de las leyes es totalmente cierto. Yo, mi profesor, mi catedrático de Psicología Social, el profesor Jiménez Burillo, tiene una frase que yo repito con mucha frecuencia, sobre todo a los psicólogos, y es que no hay nada que modifique más el comportamiento que el boletín oficial del Estado. O sea, los psicólogos podemos hacer lo que quieran, pero como la ley diga algo, y es cierto, y en eso está. Bueno, yo voy a hacer algunas consideraciones sobre el nuevo modelo de servicios sociales. Voy a pedir excusas porque soy un poco desastre. Ya era desastre cuando era joven, y como decía Spinoza, como el ser persevera en el ser, conforme va avanzando la edad soy más desastre. Entonces, no me digáis por qué habíais preparado la presentación y me he dejado el pen allí, no me lo he mandado por correo, no lo he subido a la nube. Total, que he tenido que rehacer la presentación un poco rápido, pero bueno, los contenidos, la forma no es lo mejor, pero creo que los contenidos más o menos eran los que quería decir. Bueno, lo primero vamos a partir del modelo actual. Primero hay que advertir que es un modelo muy antiguo. Es un modelo del año 78-79. En concreto, si mi información no es incorrecta, surgió de un grupo de trabajo de trabajadores sociales, fundamentalmente del Partido Socialista en Sitges, en el año 77 o 78. Ya ha llovido. Ese es el modelo. Por tanto, los servicios sociales fueron concebidos para ese tipo de sociedad. Y diréis, han cambiado mucho, ha habido nuevas leyes. Sí, pero esto es como la renovación de los sistemas informáticos. Sabéis que la renovación pasa del 2.0 al 3.0. No, está pasado del 2.0 como mucho al 2.1 al 2.2. Es decir, no ha habido una reforma fuerte. La estructura sigue siendo la misma, ¿no? La división en los dos niveles, incluso las prestaciones fundamentales, aunque se han añadido otras, siguen siendo muy parecidas. Y luego tiene otra característica que para mí es criticable. Tiene una simetría absoluta con el sistema sanitario. Y yo me pregunto, y no lo cuestiona nadie, ¿no? Se habla de eso, del nivel de atención primaria y de especial, incluso le cambiamos el nombre porque antes eran comunitarios, ¿no? Ahora es atención primaria y especializada como el sistema sanitario, ¿no? Hablamos de diagnóstico social, como el diagnóstico médico, no sé exactamente lo mismo. O sea, se busca una salud que, ya digo, si llaman los psicólogos sanitarios, es complicado ver si el modelo médico sirve para abordar las enfermedades mentales, pues no digamos para abordar la problemática social. Yo pienso que no debería ser. Y además, en mi opinión, es muy rígido. Cuando digo que es muy rígido, quiero decir en dos sentidos. Primero, no se adapta al territorio. Es decir, a mí me resulta muy difícil ver un mismo modelo, pues yo qué sé. Pues para la región de Murcia, que quieras o no, tiene poblaciones bastante concentradas, ¿no? Que para Castilla y León o Galicia, que solo Galicia tiene la mitad de las corporaciones locales de toda España, y totalmente diseminadas, y no me sirve lo mismo, pues yo qué sé, pues para una ciudad de 50.000 habitantes que para una ciudad de 3 millones. Por ejemplo, Madrid o Valencia, o la
grandes ciudades, Barcelona, ¿no podrían tener también la ciudad y el ayuntamiento competencias sanitarias y así coordinarse mejor los sociosanitarios? Porque esa es una de las grandes demandas, ¿no? Es que hay que coordinarse. Yo no sé la experiencia que tenéis, pero todos se nos llena la boca, es decir, que hay que coordinarse los sociosanitarios cada vez más y con el envejecimiento de la población cada vez más, pero no salimos de programas piloto, de proyectos puntuales, pero no se produce una verdadera integración. Y yo creo que en parte es porque la sanidad depende de la comunidad y los servicios sociales en las ciudades grandes de los ayuntamientos. Pues lo mismo si se permitieron a los ayuntamientos tener algunas competencias, probablemente la coordinación a los grandes sociosanitarias sería mucho mejor, como por cierto ocurre en muchas ciudades de Italia. Bueno, aunque no sé si es el mejor momento para hablar de ese tema. Bueno, cambios sociales, algunos, voy a citar algunos. Ha habido muchos, unos externos, que serían propiamente los sociales, y otros internos, ¿no? El envejecimiento de la población, el aumento de la desigualdad, probablemente, las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente, el incremento de las... ¿Qué quiere decir con el incremento de las demandas para la inclusión? Que yo me parece que conforme la sociedad se hace más compleja, para estar incluido en la sociedad se exigen más competencias, más habilidades, es más demandante. Con lo cual las personas que están en riesgo de exclusión son cada vez más. Antes no pensábamos que una persona que no supiera manejar el ordenador o que no pudiera manejar internet pudiera ser excluido socialmente. Ahora sí. Pero bueno, he puesto ese ejemplo, como probablemente otros muchos, ¿no? Cada vez se exige más para estar incluido en una sociedad, yo creo que cada vez más estresante y más exigente. Y por supuesto los movimientos poblacionales, los que ha habido y los que habrá, ¿no? Y cambios internos, cambios internos ha habido mucho. Primero ha habido cambios normativos sobre todo en algo que se ha avanzado relativamente poco, pero que debería avanzarse más, que es el reconocimiento de derechos subjetivos. El reconocimiento de derechos subjetivos, por ejemplo, sanidad es un derecho subjetivo, está contemplado en una ley y tú vas al médico y no te puedes decir no le vamos a dar esta medicina porque ya se acabó el presupuesto. No, porque es un derecho subjetivo, tienes derecho y por tanto lo podrás reclamar judicialmente e incluso pues si la administración se acaba el presupuesto va a tener que pedir un crédito extraordinario para dártelo, porque es un derecho. Esos servicios sociales en muy pocos ámbitos. La ley de dependencia sí, francamente, debería ser así, debería, otra cosa. A ver, también voy a pedir un poco de paciencia. ¿Sabéis cuándo es la primera ley que reconoce la educación como obligatoria y por tanto como un derecho subjetivo de España? De 1850 y pico. Se tardó un siglo entero a que eso fuese realidad, ¿no? La dependencia sabemos que tiene muchísimos problemas, sabemos, pero es un derecho subjetivo. Es decir, tienes derecho a eso. Otra cosa es que tarde, que te lo hagan mal, que pidas una cosa y no te den otra, pero es un derecho subjetivo. Igual que en algunas comunidades las rentas mínimas. En algunas comunidades. No en todas. Entonces ha habido cambios en ese sentido, ha habido cambios legislativos. Ha habido un incremento de prestaciones exponencial con respecto a 30. Y no solo eso, porque eso lo que lleva es una burocratización absoluta. O sea, yo diría que el 70% como mínimo del trabajo en los servicios sociales es trabajo administrativo. Que no sé hasta qué punto no lo puede hacer el auxiliar administrativo un poco listo, ¿no? O un sistema inteligente, o un algoritmo, que yo pienso que eso es desperdiciar a los profesionales y especialmente a los trabajadores sociales, porque si tienes a los trabajadores sociales rellenando formularios, estás desperdiciando su formación. Y a todos los que trabajamos en el ámbito social. Pero es curioso porque es verdad que eso lo demandan los propios trabajadores sociales, pero al mismo tiempo, como es la competencia que ellos realizan sin ningún problema, también se aferran a ello, no sé si... Entonces, es como una ambivalencia, por un lado no quieren y por otro lado lo necesitan. Y, por supuesto, el proceso de externalización. Cuando empezó el sistema público, el sistema de servicios sociales era totalmente público. La ayuda a domicilio, recuerdo que dependía incluso de los ayuntamientos. Solo después se ha ido progresivamente externalizando parte de los servicios. Esta transparencia no es mía.
Esta transparencia de Fernando Fantova, no le he pedido permiso, pero espero que como es amigo me lo permita, luego se lo diré, cosas. Y él propone, hace este esquema de lo que sería un nuevo modelo de servicios sociales, porque dice, nos estamos planteando mucho. Estamos como, es verdad, hay mucha reflexión en muchos ámbitos profesionales, técnicos, en la administración. Y él plantea este problema y dice que todo va encadenado, son una serie de decisiones. Hay que definir en primer lugar el objeto, la finalidad. En segundo lugar, el perímetro, es decir, qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera. De ahí ver qué disciplinas científicas y profesionales basadas en la evidencia pueden contribuir a cubrir esas necesidades que se han descrito en el perímetro. De ahí derivar una cartera de servicios. Y todo esto sustentado en valores y en principios, que es la base de todo el sistema. Siguiendo a Fernando Fantova plantea, claro, la administración pública, el sistema de bienestar europeo, tiene que dar respuesta a una serie de necesidades. A la enfermedad, pues el sistema sanitario. Al desempleo, pues la administración del empleo, el sistema de empleo. A pobreza, el sistema de rentas mínimas. Perdón, se me olvidó una ley importante, la ley de pensiones no contributivas, es otro derecho subjetivo. Importante. A la ignorancia, pues la educación, el sistema educativo. Y a la necesidad de cobijo, vivienda. Y esos sistemas son de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que propone él? No solo lo propone él, bueno, voy a adelantar una cosa, no solo lo propone él, sino que creo que cada vez hay más consenso en esto. Hay que separar el sistema de garantía de ingresos del sistema de servicios sociales. Que en alguna comunidad autónoma ya se ha hecho. Y probablemente otros. Su postura es más radical todavía. Su postura es, hay que desgajar lo que son las prestaciones que llaman monetarias, me da igual, puede ser, eso puede ser ayudas para la vivienda. ¿No? Ayudas meramente económicas, desgajar, que no suponen ningún trabajo técnico y que además están reguladas y regladas perfectamente, hay que separarlas del sistema de servicios sociales, porque eso estamos sobrecargando de burocracia. Bueno, es un poco más. Bueno, valores, que hemos dicho que era lo fundamental, ¿no? Yo cuando leo los valores, veremos que todas las leyes coinciden, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando era estudiante, estaba en el año 77, y ya me interesaba la psicología comunitaria, pues hay un libro de Rapa de psicología comunitaria que a mí me ha inspirado siempre, y él decía, el objetivo de la psicología comunitaria lo voy a ampliar yo, el objetivo de cualquier intervención comunitaria, me da igual que sea la medicina comunitaria, el trabajo social comunitario, la pedagogía comunitaria, del movimiento comunitario, que por otra parte es lo que los técnicos tenemos consenso que es la perspectiva que se debería tener en servicios sociales y que no se hace, ¿no? Todos hablamos de prevención, todos hablamos de trabajo en comunidad, todos hablamos de salir del despacho y nos pasamos el 95% del tiempo en el despacho. Por diversos motivos. Pero bueno, por lo menos como ideal queremos eso. Bueno, pero Rapa decía que la intervención comunitaria tiene dos objetivos fundamentales. Mantener el derecho a la igualdad y el derecho a la diversidad. Y yo creo que siguen siendo válidos. Hombre, se han ido ampliando. Por ejemplo, estos son algunos de los que se dice, pues la universalidad, la equidad, el empoderamiento, que viene, por cierto, de empowerment, que es un concepto de Rapa, por lo menos que lo trajo a la psicología, aunque ahora se haya hecho ya súper popular. La diversidad, la convivencia, la longitudinalidad, es decir, que sea a lo largo de todas las etapas de la vida y sobre todo la sostenibilidad. Yo a esto le voy a añadir uno especialmente. Tiene que ser un modelo centrado en las personas. Cuando digo centrado en las personas es que ya no podemos trabajar como colectivo, cada persona presenta una problemática individual, aunque pertenezca a uno o varios colectivos, ¿no? Y necesita una atención personalizada o ajustada a eso. Y también, y aquí voy a hacer una crítica a nosotros y a otros compañeros de otras profesiones, por favor, a mí me da un poco de vergüenza, tenemos que estar centrados en las personas, no en las profesiones. Resulta que tenemos un debate sobre el modelo en que estamos planteando es quién hace qué. No me defina qué hace qué. Vamos a ver, en un equipo interdisciplinar, vamos a ver cuáles son las necesidades de una persona y vemos qué tipo de intervención necesita. No quítate tú que me pongo yo, o me pongo yo para que no entres tú. Yo pienso que muchos debates que tengo
Y creo que esta es la política que tenemos ahora. Lo que pasa es que evidentemente no se nos oculta a nadie que no es la profesión dominante y por tanto que es más hincapié en esto, ¿no? Pero creo que en el debate que tenemos que tener con ellos de la necesidad de equipos multidisciplinares, lo fundamental es esto. Y además es que no es una necesidad esencial, es que en realidad las problemáticas, como estaba diciendo Antonio, la problemática de las familias cada vez son más complejas. ¿Cómo podemos pensar que desde una única profesión o desde una única perspectiva se va a abordar eso? Porque al final, si no se aborda, porque no se aborda adecuadamente desde servicios sociales, porque hay un único profesional desde una perspectiva, se van a crear, como la necesidad va a seguir existiendo, se van a crear recursos alternativos fuera, que de hecho es lo que está pasando. Por ejemplo, en Madrid, fijaros, para atender a las familias, en el Ayuntamiento de Madrid, está el Centro de Servicios Sociales, que tiene su programa de familia y convivencia, pero están los CAIT, el Centro de Atención a la Infancia, que por lo visto no se pueden atender, y están los CAP, los Centros de Atención a la Familia. ¿Por qué? Porque la función que hacen los CAP y la función que hacen los CAIT pueden ser asumidas desde un dispositivo que solo tiene un único tipo de profesional. En lugar de intentar crear equipos multiprofesionales desde la base mucho más amplios, que sería mucho más lógico, pienso yo. Pero bueno. Cuando digo no hay profesiones, salta el tema de qué es el profesional de referencia. Pero para mí lo importante es qué narices hace el profesional de referencia, que depende, ¿no? El profesional de referencia es simplemente una persona que tiene contacto y que le da información de cómo... O es la persona que controla todo el proceso y que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y sobre todo el diagnóstico. A mí me hace gracia, pero en definitiva los trabajadores sociales tienen mucho hincapié para que el diagnóstico social es exclusivamente suyo. Cosa que por cierto choca bien con los educadores sociales, no con nosotros. ¿Pero por qué? Bueno, pues es la misma sensación que tienen los médicos. Los médicos quieren controlar el diagnóstico. Por ejemplo, cuando la Asociación de Psiquiatría recurrió la creación de la especialidad de psicología clínica, la recurrió porque dice, no, los psicólogos clínicos no pueden diagnosticar. ¿Por qué? Porque si diagnosticas, controlas todo el proceso. Y controlas qué es lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. O sea que debajo de la palabra yo hago diagnóstico social está la expresión yo controlo. Cuando, insisto, yo creo que debería ser un diagnóstico. Y luego, ¿por qué limitarlo? Es decir, ¿por qué la ley tiene que ser lo suficientemente flexible para poder incorporar distintas perspectivas o distintas habilidades? Si tú lo restringes en una ley, es una ley muy restrictiva, no te ajustas a las necesidades de cada persona o de cada situación. Déjalo en abierto y que sean los protocolos, los procedimientos, lo que determinen que en virtud de cada caso quién tiene que ser el profesional de referencia. Esa es la idea. Bueno, el objeto. Este es el debate que había dicho antes, ¿no? El objeto es, la tendencia es cada vez intentar que las prestaciones, que son derechos subjetivos más automáticos y que dependen solo de que una persona cumpla determinadas condiciones, que es un checklist prácticamente, ¿no? Un checklist, pues eso se vaya abandonando y que se vaya centrando en lo que Fernando Fantoma llama lo relacional, en la interacción. Parece muy novedoso, lo es, pero en realidad lo único que se hace es recuperar una idea que es el origen de los servicios sociales. Los servicios sociales surgen cuando las redes naturales de apoyo desaparecen. Y en definitiva estamos en lo mismo, ¿no? Lo que se está planteando es que dotemos a las personas de todo el apoyo necesario si le falta el apoyo de las redes naturales. Hay que deslindar, como digo, prestaciones económicas y hay que potenciar la autonomía funcional y la autodeterminación. Y eso se consigue, y ya voy terminando por el tiempo, por incrementando o centrándonos en las relaciones familiares y en las relaciones comunitarias, ¿no? Claro, pero eso es un cambio de rol de los profesionales, que es lo que he dicho antes. A ver, en el rol tradicional de cada profesión, los psicólogos, educadores, pues más o menos nos han formado en eso. Por ejemplo, los psicólogos nos forman mucho más en intervención individual que en intervención comunitaria y grupal, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a un ámbito y dicen, no, tenemos que hacer intervención comunitaria, nos faltan instrumentos, nos sentimos menos seguros, ¿no? Y a veces volvemos al papel tradicional. Esto no solo ha pasado a nosotros, esto lo estudiaron cuando se crearon los centros de salud mental comunitaria en Estados Unidos, que tenían la misma perspectiva, pasó lo mismo. Tenía que tener una perspectiva comunitaria, preventiva y no sé qué. Cuando hicieron un análisis a los 5 años,
resultaba que el 90% del tiempo era trabajo individual. Y cuando analizaron por qué, era por esto, es decir, que necesitamos más formación en técnicas preventivas y en técnicas comunitarias para poder intervenir, que es lo que tenemos en común, yo creo que todas las profesiones, y no tanto en intervenciones individuales. ¿Cómo se debe avanzar en este modelo? Se tiene que reconocer, tenemos que ir hacia el camino de reconocer derechos subjetivos. Mira, acabo de leer, pero justo, o sea, antes, que creo que van a sacar una ley de derecho a la vivienda, por primera vez. Bueno, vamos a ver si esa ley reconoce un derecho subjetivo o no, como la sanidad, pensiones no contributivas, dependencia con todas. A lo mejor se está debatiendo, ya sabéis que actualmente se ha hecho recientemente un experimento en Finlandia de una renta garantizada para ver los efectos que tenía y avanzar en esa línea como esta. Tiene que ser un modelo adaptable. Yo creo que tiene que ser lo suficientemente flexible para que se adapte a grandes ciudades y a núcleos urbanos más pequeños, a núcleos concentrados y a núcleos dispersos, a núcleos con un mayor nivel de envejecimiento y a núcleos con menor nivel de envejecimiento. Una cosa fundamental, es esencial delimitar lo público y lo privado. Está claro que evidentemente nadie va a pensar, creo que muy poca gente pensará ahora mismo que todo el sistema de servicios sociales debe estar gestionado directamente por la administración, creo que nadie piensa eso. Pero sí a lo mejor hay que delimitar qué debe ser llevado exactamente, directamente por la administración. Segundo, qué puede ser llevado en concierto o en acuerdos con asociaciones y ONGs sin ánimo de lucro, y qué puede ser externalizado con empresas privadas en competencia. Porque tenemos un problema gravísimo de externalizar determinados servicios, de precarización, además que nos afecta especialmente a los psicólogos, porque los psicólogos que trabajan en servicios sociales, muchos de ellos, la mayoría, no pertenecen a estructuras, sino que pertenecen a empresas que están subcontratadas, pero es que además es que empeora la calidad de atención con los usuarios, porque claro que puedo conseguir perfectamente cuál es el salario mínimo ahora, 1.000 euros. Puedo conseguir psicólogos y psicólogas que trabajen en un programa, a lo mejor, de intervención con familias especialmente vulnerables, que cobren 1.000 euros al mes y ganar así un concurso. Claro que lo puedo conseguir. Y probablemente serán personas con poca experiencia, recién salida, y que en cuanto encuentren otro trabajo se van a ir. O sea, con un nivel de rotación enorme. ¿Quién es el principal perjudicado de todo eso? ¿El psicólogo? Pues probablemente sí, pero probablemente el usuario mucho más. Yo creo que debemos hacer una defensa encarnizada para que en el caso de contrataciones, externalizaciones de servicios sociales, de servicios para las personas, el precio no sea el criterio fundamental. Me parece que, porque si no producimos un deterioro enorme. Por supuesto, una perspectiva comunitaria y preventiva y multidisciplinar. Hay que priorizar el acompañamiento, universalizarlo de verdad, porque esto lo llevo oyendo yo desde el año 80. Hay que universalizar los servicios sociales. Sí, pero tú vas al centro de servicios sociales y va el colectivo siempre, ¿no? El apoyo en las relaciones frente a la prestación meramente económica, potenciar los sociosanitarios, ya lo he dicho, y una cosa que se ha sonado, creo que lo ha comentado antes Joaquín en la conferencia anterior, la administración tiene un curioso sistema. Usted tiene un problema X, ¿no? Unas necesidades X. Vale, yo tengo este recurso, no sé si se me ajusta, pero como es el que tengo, pues bueno. ¿No? En lugar de adaptar los recursos a las necesidades. ¿Qué es lo que es imposible? Sí, es imposible, es muy difícil, porque pero a lo mejor es que entonces hay que cambiar los sistemas de la administración. Por ejemplo, él ha dicho una cosa que es verdad. ¿Cómo se puede innovar si los presupuestos generales del Estado son anuales, no hay forma de modificarlos, ni forma de cambiarlos? Hubo una propuesta hace unos años que planteó que los presupuestos fueran bianuales. ¿Sabéis el tiempo que gasta la Administración simplemente en elaborar presupuestos? Si está desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre. Bueno, ahora como lo prorrogan se mueve. Muchísimo tiempo y son poco flexibles.
Bueno, pues habrá que empezar a pensar que además del control dinetario del dinero, es verdad, pero alguna medida que flexibilice algunos y que permita ajustar los recursos más rápido, porque la sociedad cambia muy rápido. Y un recurso que es necesario a lo mejor ahora, pues deja de ser necesario. Por ejemplo, el problema de los menores no acompañados. Pues ahora estamos en un momento de alta necesidad, pero a lo mejor dentro de 10 años, 5 años deja de serlo. Y por lo tanto la administración tiene que ser mucho más flexible. Bueno, espero no haberme pasado mucho y muchas gracias por todo. Ganando tiempo al tiempo. Sí, si os parece, continuamos y luego en el turno de preguntas pues pueden ser al final. Os presento a don Josep Vilajoana y Celaya. Me ha salido bien, ¿eh? ¿No sabéis? ¿No sabéis? Doctor en psicología. Me hacía énfasis en que os comentara que ha estado 30 años en los servicios sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona. Insistía en ello porque también su currículum era muy largo. Voy a decirlo un poquito por encima, si luego tuviera añadir algo, como Fernando. Es secretario técnico del Consejo General de Psicología de España, coordinador de la División de Psicología de la Salud, experto en el grupo de trabajo sobre el modelo de servicios sociales del Consejo, másteres, la Universidad Ramon Llull y la UAC, presidente de la Federación del Congreso Catalán de Salud Mental, decano del Colegio de Cataluña, vicedecano, ha sido también vocal y vinculado a la salud mental infanto-juvenil muchísimos años, no digo cuántos, y conductor de distintos grupos y supervisor de determinados proyectos. Y el encargo que le hicimos a PEP, en este caso de la PEP, es que nos hablara sobre las líneas estratégicas que desde la psicología hay en materia de atención y soporte en la técnica en los servicios sociales básicos. Muchas gracias, Antonia. Bueno, gracias a la organización de este evento, no solo por en fin, un agradecimiento básico, sino por la acogida, ¿no? Es decir, por cómo, al menos a mí personalmente, me habéis acogido desde que llegamos ayer en esta intensa jornada que sigue hoy durante todo el día. No solo estoy aprendiendo, que es lo básico que se hace en estos espacios, sino disfrutando, porque realmente las ponencias y las conferencias, etcétera, tienen que ver con esos contenidos que nos apasionan a muchos y a muchas de las que estamos aquí y que por eso hemos aguantado pues, 30 años, algunos en los servicios sociales. Voy a leer la introducción y así no me voy por las ramas y luego ya me lanzo. Es decir, la ley, de la que conoce muy bien Fernando, las leyes, la ley 12/2007 de 12 de octubre de servicios sociales que rige en Cataluña desde ese año, 2007, nos situó a los psicólogos y psicólogas, nos situó en una cosa que se llamaba soporte técnico, que nadie sabía exactamente qué era, por tanto era algo como muy externalizable, muy alejable. No obstante, a pesar de eso, lo que yo quiero compartir con vosotras es precisamente una experiencia de casi 30 años, que han sido mis años en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, una experiencia, vamos a llamarla urbana, de una gran ciudad que es única, es decir, ese modelo que funciona en este momento con unos 40 psicólogos en la ciudad no existe en ninguna otra población, ni de Cataluña ni de España. Es decir, bueno, entonces, ¿qué vienes a contarnos? Bueno, vengo a contar algunos aspectos estratégicos y tácticos de esa experiencia que creo que es lo que nos puede permitir en los años futuros estar con pleno derecho en los servicios sociales, porque ya estamos, pero no estamos de pleno derecho, estamos, como decía Fernando, si no estamos en el BOE, no existimos. Bueno, pues hay que meterlo ahí como sea y no tanto lo que hacemos técnicamente, que aquí
hay gente que sabe tanto más de lo que pueda yo explicar de lo que hacemos ahí, sino esos elementos estratégicos que son los que creo que la profesión no hemos utilizado en esos 30, 40 años que llevamos de democracia. Es decir, hemos funcionado de una manera a veces ilusoria, a veces compitiendo y tal, pero casi siempre en el momento de la pelea nos hemos retirado y otros han ocupado ese lugar. Por tanto, voy a intentar tener en cuenta los esfuerzos de todos los colegas que, tanto en primera línea como en los colegios y en el propio Consejo General, etcétera, hemos estado y estamos trabajando para que eso sea posible. Para mí un indicador claro que ha cambiado en los últimos 5 años, podría decir, es que las leyes nos preocupan, no solo a Fernando, sino también al conjunto de psicólogos y psicólogas. Es decir, ¿usted por qué? Porque hablan de nosotros, hablan de lo que podemos hacer, de dónde podemos estar, con quién queremos trabajar. No solo de nuestros libros y nuestras cosas, sino, bueno, de las leyes. Y por tanto, estar ahí, estar en la confección de las leyes, es algo que no hacíamos y que ahora hacemos de manera insistente. Eso solo, para mí, ya es suficiente satisfacción como para jubilarme, que lo hice a principios del año 2018. No obstante estoy muy activo, pero esa jubilación de un sistema lo que me ha permitido es estar hablando de ese sistema desde fuera e intentando aportar, intentando ayudar a que los próximos 30 años sean realmente mejores para el colectivo de psicólogos y psicólogas que estáis trabajando ahí. Bueno, ¿estamos mal? No me obedecen. Vale. Perfecto. Gracias. Vale, si fuéramos todos físicos y físicas, probablemente entenderíamos que las políticas sociales son un agujero negro. Bueno, ahora se empieza ya a saber más de los agujeros negros que de las políticas sociales. Es decir, es algo complicadísimo, que no entendemos por qué, pero que se funde el dinero de una manera tremenda y no vemos realmente los efectos, como nos decía el conferenciante esta mañana, ¿no? Es decir, se hacen cosas muy bien hechas porque se hacen a fin de bien, pero no sabemos si tienen realmente efectos y efectos en la dimensión que presumimos. Por tanto, está claro que desde el inicio, desde los presupuestos, hay que ver si lo que decimos, si lo que hacemos tiene algunos resultados que cambian la vida de las personas. No, aquí. No lo estoy consiguiendo. Ahora. Necesitamos tiempo, los jubilados. Vale, líneas estratégicas, etcétera, etcétera. Este es un chiste del roto, más aplicable a la salud, en la que yo me he movido en esos dos mundos, salud y servicios sociales, porque entiendo que la salud es algo con lo que trabajamos los psicólogos y las psicólogas, y salud no es sanidad. La salud, y lo dice la OMS ya hace muchos años, es algo más que la ausencia de enfermedad. Por tanto, nosotros trabajamos con la salud, estemos en servicios sociales, estemos en la educación, estemos en cualquier otro dispositivo. Claro, no nos tiene que suceder eso, que la abuela le dice unas veces voy a misa y otras al ambulatorio. ¿Y qué te va mejor para la ciática? Bueno, pues por un estilo, ¿no? Bueno, ese sería seguramente un problema para nosotros. Debemos evitar eso. Bueno, ya se ha hablado de que los ayuntamientos democráticos empiezan por la Constitución del 78, esta que nadie quiere tocar ahora, y a partir de ahí la ventaja para los psicólogos sería decir que estaba todo, casi todo, por hacer. Y eso nos llevó a hacer cosas creyendo que haciendo esas cosas quedarían consolidadas. Y no ha sido verdad. Es decir, muchas de esas cosas forman parte de la historia, forman parte de proyectos en los que algunos, como decía Fernando, intervinieron en aquellos tiempos y luego no han dejado un pozo suficiente para que eso quede amarrado. Ese es un problema, sí. En esa época, en el Colegio de Cataluña, por ejemplo, se editaron publicaciones, en el 95, en el 2000,
que tenían que ver precisamente con explicar qué hace el psicólogo en los servicios sociales de atención primaria, es decir, qué funciones tiene y qué cometidos tiene en concreto, ¿no? Y por tanto eso, si está escrito desde aquel momento, uno podría decir, bueno, pues oye, esto se puede diseminar, se puede extender, ¿no? Bueno, pues no. Estamos hablando de una comunidad concreta, una ciudad, Barcelona, pues eso no se ha extendido a la comunidad. Si no se extiende a la comunidad, ¿cómo se va a extender incluso más allá? Es verdad, se ha dicho, las leyes en servicios sociales han sido lo del corta y pega. Ahora se ha muerto el que inventó lo del corta y pega en la informática, a ver si cambiamos de paradigma y por tanto hacemos otras cosas de otra manera, atendiendo a las necesidades de las personas que en este momento están viviendo en este país. El corta y pega ha hecho que en muchas ocasiones nuestra figura que no estaba ha seguido sin estar, aunque de facto hay ya muchos documentos en los que figuramos que hacemos algo. El plan estratégico de servicios sociales en Cataluña, el 2014 se pone en marcha uno, pero la gente se ocupa más de otras cosas, ¿sabéis a qué me refiero? Y no se hace nada, pero nada quiere decir nada. Ahora se pone en marcha el 2020-2024, creo que es, y bueno, nos han convocado a todos los profesionales para aportar elementos que tienen que ver con el desarrollo de una ley de hace, pues eso, 2007-2020, ¿no? 13 años. Por tanto, si conseguimos que en ese plan estratégico se hable de lo que hacen los psicólogos, que solo pueden hacer los psicólogos, quizá en la futura ley pueda aparecer lo que ya aparece, que os contará Andrea, en la ley de Valencia o de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es decir, que los psicólogos tenemos algún papel y ese papel además es útil a la comunidad. ¿Qué quiero decir ahí con lo de solucionario? No lo podemos solucionar todo, pero tampoco podemos ir a los políticos con nuestros problemas. Es decir, si vamos con nuestros problemas, ellos nos dicen que también tienen muchos problemas, ¿no? En cambio, me acuerdo de un noruego que nos contaba, ellos también son menos ahí, habían aprendido a llegar a los distintos políticos diciendo, mira, tienes este problema, ¿no? Pues oye, yo tengo la solución. Y esa idea creo que la estamos también entendiendo en servicios sociales, en psicólogos, y la estamos aplicando en algunas propuestas que hacemos, no de ley, pero sí en propuestas prácticas que estamos haciendo. Creo que es un paso importante. En este modelo que yo quiero compartir con vosotras de Barcelona, nos metimos en la confección de un libro blanco, abrimos una estrategia de mejora con los gobiernos que en aquel momento gobernaban la ciudad de Barcelona, y eso se ha ido manteniendo con una presencia de la psicología y de los psicólogos importante, de manera que políticos que cierran a veces actos hablan de ese perfil en servicios sociales y no de otro. Sabéis que no somos mayoritarios en los servicios sociales. Bueno, en realidad yo a menudo tengo esa sensación de ser el gato este de aquí, ¿no? Que lleva 50 días y los pingüinos aún no se han enterado de nada, y nosotros estamos ahí haciendo y tal. Bueno, quizá es el momento ya de decir, oye, nosotros vamos de esto y podemos mostrarlo claramente, ¿no? Pero de momento en muchos lugares estamos así, estamos camuflados. Bueno, una de las funciones que más bofetones ha llevado en este modelo en Barcelona ha sido la del asesoramiento. Entonces, dentro del soporte técnico aparece la figura del asesoramiento, es decir, alguien que hace asesoramiento es un asesor. Entonces, dentro de un sistema en el que lo mayoritario es el trabajo social, bueno, a ver, asesor, ¿esto qué es? ¿No? Se acepta que el jurista asesore de leyes, porque no sabemos o no queremos saber, pero que el psicólogo asesore, bueno, a ver, ¿esto de qué va? A partir de la aparición de esa figura,
empezamos a producir documentos y en esos documentos hemos explicado que no se trata de una posición jerárquica, no se trata de una posición de supervisión, no se trata de una posición de control, no se trata de que tú sabes más que nadie, ni de que tienes que pasar 30 años para poder asesorar a alguien de algo, sino que se trata de que tú sabes de una cosa, y lo diré al final, que los otros no tienen por qué saber. Y que eso que tú sabes, sumado a otros saberes, hace que al final el ciudadano esté mejor atendido. Punto. Esa sería la función del asesoramiento. Podemos entrar en detalles y darnos cuenta, de alguna manera, de que lo que sucede es que ayer aparecía, me parece en algún comentario, hay profesionales que comentan que cada día les llegan gente con masqueta, gente con tal, ¿no? Es decir, que estamos devaluando a veces las dificultades de los usuarios que atendemos, ¿no? En lugar de ver que nuestra posición ideológica, nuestra posición conceptual es distinta a la de nuestros usuarios, probablemente. O sea, nosotros seguramente no hemos tenido las dificultades que han tenido en su crecimiento y por eso podemos hacer lo que podemos hacer. Pero eso no significa que debamos despreciar a los que vienen con esas dificultades. Si eso le sucede a alguien, con el asesoramiento no tenemos suficiente y lo que tiene que hacer es cambiar de trabajo. Bueno, vuelvo al 95, un cuarto de siglo, que se dice pronto, un cuarto de siglo, 25 años, bla, 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 bla. ¿De qué hablábamos entonces y de qué hablamos ahora? ¿Quién tiene que hacer el informe psicológico o el informe de quién lo tiene que hacer? Nosotros tenemos que firmar un informe psicosocial junto con el trabajador social, el pedagogo, el tal, ¿o no? Estábamos discutiendo eso, entonces lo seguimos discutiendo ahora, o sea, hemos avanzado poco. En realidad, deberíamos ir hacia una diferenciación de nuestros roles. En algunos servicios en la Comunidad de Cataluña, los pedagogos, los psicólogos, los trabajadores sociales dicen que hacen lo mismo. Pero es que los psicólogos también lo dicen. A mí que los otros lo digan, ya no sé, podemos discutir, pero que lo digan los profesionales de la psicología, a mí ya no sé dónde me duele, en el alma o en algún otro lugar, ¿no? Bueno, que hemos sido y somos y podemos ser referentes para la red de salud mental y para la red de salud, esto está claro. Es decir, si no hay psicólogos en atención primaria de salud, los psicólogos en servicios sociales podemos hacer ese nexo y lo podríamos haber vendido mejor. Ahora no sé si estamos a tiempo, pero está claro que esa función de nexo con salud, es decir, la podemos hacer y se ha puesto de manifiesto en algunos proyectos que os comento muy rápidamente en un momento. Podemos hacer atención individual y colectiva y podemos hacer, ya lo dije, el tema de asesoramiento. Bueno, otra nota de último. Carlos Rolando, que era un diseñador tremendo, que falleció a una edad ya avanzada, había diseñado este póster, ¿no? Decía, bueno, un dromedario es un galgo diseñado por un equipo, por un comité. Es decir, no puede ser que cuando los psicólogos entramos a trabajar en los equipos pasemos del galgo al dromedario, ¿no? Es decir, no puede ser. No puede ser que le compliquemos la vida a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros usuarios, etc. No, tenemos que encontrar salidas que sean realmente útiles, que sean claras. No vale, porque sabemos que la realidad es compleja, bueno, pero no la compliquemos más. Es decir, nosotros tenemos que trabajar para ayudar al otro a resolver sus dificultades. Y no siempre lo conseguimos. Bueno, voy rápido, es decir, quiero hacer un agradecimiento a José María Rueda, psicólogo que falleció en el 96 con 50 años, que era uno de los defensores, al estilo de Rapaport, de la psicología comunitaria, es decir, el papel de los psicólogos en los proyectos comunitarios en la comunidad. Y alguien dijo que, a pesar de que hablamos mucho de esto, queremos permanecer muchas horas en nuestros despachos. Y eso es así, y yo, después de 30 años, os puedo garantizar que eso es así en muchos profesionales de nuestro ramo. Es decir, que a pesar de que hablamos y alardeamos del trabajo comunitario, a la calle sale un porcentaje muy bajo, porque
invierno hace frío y en verano hace calor. Entonces, está claro que eso lo tenemos que cambiar desde dentro para que cambie desde fuera. Bueno, Rueda, por ejemplo, que vivió en estos años, dejaba claro que hay unos pasos concretos para hablar del trabajo comunitario. Es decir, que eso de que el político viene y dice, oye, ¿me haces esto? Que lo necesito, tal, no, esto no va así. Es decir, nosotros tenemos 6 pasos y a menudo, cuando uno ve los proyectos comunitarios que se presentan, por ejemplo, en el premio Rueda, que es el anual en Cataluña, y yo estoy en el jurado hasta que pueda liberarme de eso, ves que de esos pasos se saltan, si no la mitad, casi. Y sobre todo nos saltamos la evaluación y la elaboración final bien argumentada. Es decir, eso no nos ayuda, hay que volver a resucitar a José María Rueda y ver si realmente somos capaces de vender en conjunto, desde atención primaria, el trabajo comunitario riguroso y con evaluación incluida. Hay distintas publicaciones, etcétera, etcétera, y ahí estarían algunas de mis propuestas, intentando estar en el tiempo, y algunas ya se han comentado y además se están cumpliendo. Presencia PSI en la legislación, es decir, hemos conseguido, por ejemplo, en Cataluña, en el plan estratégico, que se hable de la atención psicológica, que no aparece en ningún lugar. La atención psicológica solo la pueden dar los psicólogos, al menos de momento. Hay muchos taxistas que tienen mucha habilidad, pero no están acreditados. Entonces, es decir, si conseguimos colar eso, es decir, después realmente la ley puede salir. Si eso no sale, bueno, pues la ley está y nosotros no salimos, ¿no? Bueno, creo que estamos ya en buena dirección. Predominio del paradigma comunitario. Yo creo que eso tiene que ver con las necesidades de la comunidad, es decir, no de los servicios. Realmente la gente tiene dificultades que desde un paradigma comunitario se pueden atender. Es decir, creo que era el conferenciante esta mañana que decía, bueno, yo no estoy de acuerdo que a alguien le dé dinero para toda la vida y que haga lo que sea y tal. No. A lo mejor hay que darle para un tiempo, pero hay que marcar posibilidades de recuperación. Necesitamos estar de manera sólida en primaria, es decir, estar en primera línea, y por tanto, estar en primera línea quiere decir decidir desde el primer momento, eso que decía Fernando Chacón antes, es decir, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con esto? Bueno, vamos a hablarlo en equipo y vamos a decidirlo. Si tú no estás, si tú eres un asesor al que llaman los viernes y tal, frente a 20 estudiantes, bueno, pues te van a llamar o no, y a veces te van a explicar lo que han decidido. Por tanto, creo que debemos estar ahí. El rol, sí, diferenciado de otros perfiles, aunque nos dé como pudor. Parece que, bueno, no. Y que esto no tiene nada que ver con aquello. Y ya está, ni es mejor ni es peor. Hacemos otra cosa. Porque si al final todos los grados son lo mismo, pues oye, apaga y vámonos. Ratios suficientes en los equipos, que sería otra manera de conseguir el desastre. Es decir, bueno, yo le pongo ahí a hacer un trabajo, le paso 500 expedientes y ya verás cómo va a fracasar seguro. Por tanto, hay que conseguir que sean sensatos y suficientes. La vinculación con salud y salud mental creo que es un aspecto que hemos batallado muy poco. Quizá los especialistas en psicología clínica formados mediante el recorrido PIR podrían explicar por qué, pero está claro que ahí hemos tenido dificultades. Y luego cooperación con los sistemas de educación, justicia, etc. Y voy a acabar, aparte de unas cuantas piedrecitas que tenemos puestas, con varios ejemplos que tienen que ver con algo que se ha planteado de trabajo entre primera línea y la universidad. Es decir, en Barcelona durante 3 años se hizo un trabajo entre primera línea y la Universidad de Barcelona con el tema de violencia de género. Se elaboró una guía de recuperación, procesos de recuperación de las mujeres, valoración de los grupos, momento en el que pueden acceder o no, etcétera, etcétera. Es decir, un trabajo interesantísimo en el que aprendieron las de la universidad y las de primera línea. No hace mucho se ha presentado un trabajo de maltrato a personas mayores, es decir, todo un proceso de investigación
que empezó con un protocolo de detección en los servicios de primera línea y que ha concluido con una investigación por la Universidad Ramón Llull, etcétera, presentada en público hace 4 días, que tiene que ver con la rigurosidad y la metodología que aporta la universidad a un tema que está en primera línea, es decir, y que solo lo conocen muy bien los que están ahí en primera línea. Es decir, ese tipo de proyectos creo que nos conviene, y el hecho de que se vayan generando sería para mí una exigencia para poder sobrevivir. Tenía otros ejemplos de trabajo conjunto, pero no me voy a extender. Solo unas piedras. ¿Qué piedras tenemos en el zapato? Bueno, sí, ya se ha dicho, la del profesional referente. Yo no me empezaría ahí a que queremos ser referentes, no, lo que queremos es hablar de lo nuestro libro, y por tanto que el referente sea referente de lo que pueda ser, ¿no? La historia social única, ese es un problema, es decir, ¿qué ponemos ahí? ¿Quién tiene acceso? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Nosotros en general somos de decir muy poco en las historias. La falacia de la interdisciplinariedad de los equipos, ya hace más de 20 años, 25 años que hablamos de interdisciplinaridad, y lo único que hemos conseguido es multidisciplinaridad, o sea, ser muchos y muchas ahí, pero tenemos un lenguaje que no nos entendemos. El borrado de los distintos perfiles, ya lo dije, me parece un riesgo gravísimo. El de la gestión, es decir, que cada vez tenemos más protocolos, más gestión, etcétera, etcétera, para asimilarnos a otros trabajadores del sistema, me parece también un riesgo. Y por último, la precariedad laboral, que aunque siempre estamos hablando de que la psicología es una profesión muy joven, ya hay mucha gente que se ha jubilado en el paro, ¿no? Es decir, somos jóvenes, pero no tantos, y ya hay mucha gente que pasa directamente de la universidad al INEM o a las oficinas de empleo, es decir, tenemos un problema grave ahí, y también en servicios sociales. Y por último, una broma sobre el tatuaje que está tan de moda, es decir, lo que no podemos hacer es lo que está pasando aquí en la foto, ¿no? Es decir, que la tatuadora está haciendo el caballo este con alas y tal, y ya vemos que exactamente no es muy exacto lo que está haciendo. Por lo tanto, ahí es una exigencia cada vez mayor que lo que hacemos esté evaluado, sea riguroso y sea contrastable, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y ahora damos paso a Andrea Ollero Muñoz, doctora en psicología, psicóloga en la mancomunidad del municipio de Safor desde 1986, en servicio de gabinete psicopedagógico hasta la actualidad. Principalmente ha ejercido funciones de psicóloga comunitaria en centros escolares y servicios de orientación en ayuntamientos, coordinando programas municipales y comarcales relacionados con el asociacionismo en los ámbitos de la juventud, mujer y personas mayores. También es vocal de la Junta del Gobierno del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana desde 1996. También es secretaria de la División Estatal de Psicología Educativa, acreditada en psicología educativa, en psicología de la intervención social, muchas acreditaciones. Y Andrea nos va a hablar sobre la psicología presente en el modelo normativo valenciano en servicios sociales. Gracias. Vale. Bueno, pues buenos días. La verdad, primero que estéis aguantando aquí hasta el final, los que estáis, y muy bien, eso es que para nuestras jornadas están siendo súper interesantes. Primero, agradecer a la organización del Colegio de Psicología de la región de Murcia el que me haya llamado. Aquí está su decana, María José, después a María también como organizadora, y especialmente a Antonia, que es la que me llamó. La que Antonia, la verdad es que hemos contactado, nos conocemos de la División Estatal de Intervención Social, porque es una profesional y una persona muy implicada en toda la profesión, y lo tenía que decir. Bueno, yo, mi ponencia, o sea, mi comunicación sería, voy a contextualizar en el tema del colegio profesional, ¿vale? Yo soy vocal en el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana, y los colegios profesionales tenemos una gran labor.
una gran labor en todo el tema de la implantación de las leyes, pero también del desarrollo de la profesión en la intervención social. Os voy a explicar un poco qué ha pasado en Valencia, pero lo que ha pasado en Valencia es que empezaron unos políticos una nueva legislatura en el que la responsable política y todo su equipo para implantar un nuevo modelo de intervención social, de sistema de servicios sociales, se lo creían. Era realmente un cambio de modelo. ¿Por qué os digo esto? Esperad un poquito, esperad que se me ha ido por todos sitios. Vale. Un anuncio en el cambio normativo de leyes valencianas. Nosotros estábamos al tanto, todos los compañeros expertos que tenemos en el colegio estábamos al tanto. Nosotros inmediatamente desde el colegio profesional tenemos pioneros, compañeros nuestros, de los primeros psicólogos en servicios sociales en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, lo que tenemos que hacer los colegios profesionales es primero identificar a estos expertos y que trabajen con nosotros. Es importante cuando hay un cambio político y un cambio de normativa, tenemos que reflexionar también nosotros como profesionales qué modelo nosotros realmente queremos desarrollar profesionalmente en la área de intervención social y comunitaria. Porque si nosotros no nos planteamos el modelo que queremos, cuando alguien nos presenta algo a nivel normativo, legislativo, etcétera, vamos a ir diciendo, bueno, pues esto, mira, esto a lo mejor sí, esto a lo mejor no, bueno, pues ahí podríamos entrar. No, nosotros tenemos que saber el modelo que nosotros queremos y luego lo que nos presentan ya veremos un poquito, por lo menos saber que somos conscientes de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Y entonces yo creo que eso fue importante. Tuvimos un proceso participativo porque realmente la palabra participación creo que fue una de las palabras claves en todo este cambio. Y luego ya os hablaré porque sí que es importante que a través de todo esto hemos iniciado actividades formativas conjuntamente entre la colaboración de diferentes colegios profesionales con la administración, y pienso que eso es importante. Entonces, al principio, rápidamente, el gobierno valenciano lanzó una campaña en que pasó por las 3 provincias, Alicante, Castellón y Valencia. La campaña se llamaba La Cuarta Pota, que es la cuarta pata. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, aunque esto parezca una nimiedad, el cambio del nombre de la Consellería, Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ya adelantaba hacia dónde íbamos. Porque de hecho, en esta nueva legislatura, como anécdota os digo que ha habido ya algún colectivo profesional que intentó convencer a la administración que se volviera a la antigua nomenclatura de la Consellería, que era, incluso quería que fuera Consellería de Servicios Sociales. Y no se ha conseguido y se vuelve a decir Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Hubo una campaña de divulgación de los servicios sociales municipales, presentación a responsables municipales y entidades, poner en valor los servicios sociales municipales y sus profesionales como puntales fundamentales del Estado del Bienestar. Esto ya nos empezó a gustar, es decir, vamos a ver, empezaron a haber una campaña en la que la puesta en valor de los servicios sociales municipales y sus profesionales. Eso ya estábamos muy bien. El objetivo era consolidar los servicios sociales como la cuarta pata. Aquí se ha hablado mucho en las jornadas que deberíamos estar al mismo nivel que de educación, que sanidad, y eso fue uno de los objetivos que realmente el cambio iba dirigido, ¿no? A que junto a la sanidad, educación, sistema de pensiones o prestaciones, vivienda, también se habló, estuviera también servicios sociales, como un derecho subjetivo. Servicios sociales no solo para las personas en situación complicada, sino la prevención como parte importante y a la generalidad de la población, que es otro del tema que también aquí hay ponentes que lo han comentado. Y el fortalecimiento del espacio local como núcleo de inclusión, sobre todo el tema del espacio local. Se hablaba mucho del municipio. A ver, sí. Nuevo modelo social que pretendía igualdad e inclusión social, el derecho y la dignidad de las personas como cuestión esencial, o sea, dedicado a las personas, centrado a las personas, como estábamos hablando, el enfoque multidisciplinar
el enfoque comunitario, los servicios sociales han de volver a salir a la calle y no continuar a hacer una tarea de tramitación de ayudas. Superación del modelo de hace 20 años. Todo esto es lo que decían en las campañas, el gobierno. No éramos nosotros, era el gobierno. Y una cosa muy importante, la dotación presupuestaria, muy importante. Es decir, el cambio de modelo y el cambio suponía más recursos profesionales, pero suponía mucho más dinero. Y eso incluso antes de salir la ley ya se empezó a poder contratar los ayuntamientos por el dinero que daba la Consellería a profesionales que estaban dentro del psicólogo, para programas de 3 años, sobre todo para objetivo preventivo. Sabéis que todas las cosas no, o sea, siempre luego hay cosas muchas que mejorar. Claro, pero nosotros como psicólogos, como profesionales de la psicología, tenemos que también saber qué modelo, que es lo que estaba comentando, hacia qué modelo queremos ir. La psicología siempre comprometida en el bienestar de las personas. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Joan Rovira, que lo tenemos aquí presente, que es el compañero y el experto de la Comunidad Valenciana, que fue el referente, incluso para la propia administración, como para hablar del nuevo modelo que ellos querían implantar, él decía que la intervención social va más allá de aplicar recursos existentes, se trata de definir procesos para dar respuestas a las necesidades sociales. Clara y profundamente vinculación de la psicología con los servicios sociales desde el nacimiento de los primeros equipos de los años 80. Una cosa que hemos tenido aquí también presente es que, claro, como los modelos que existen, parecía que servicios sociales asociada a trabajo social, parecía que la psicología acabábamos de llegar a los servicios sociales, cuando no es real. La psicología está desde el principio de la creación de los equipos, y eso hay que decirlo. Lo que pasa es que luego cómo se ha ido desarrollando por temas económicos, políticos, etcétera, etcétera. Y trabajando desde el municipalismo como referente de proximidad. La División Estatal de Intervención Social, es decir, que creó las reflexiones que ayer su compañero Manolo os lo comentó, ya hablaba en esta línea, porque nosotros tenemos que tener referentes y la División Estatal debe ser un referente de modelo también, para que nos unificamos todos hacia dónde tenemos que ir. Y ya hablaba que el ámbito local aporta contextos a las personas y a los problemas que se tienen que afrontar. Esto que ya os lo explicó Manolo ahí, tenemos el librito de reflexiones, que no tengáis pérdida, porque además incluye todos estos términos. Esto, ¿por qué os enseño esta a sí? Vale. Bueno, yo Rovira es que está aquí, yo Rovira es sorpresa, pero no sabía que iba a sacar la foto. Pero deciros que a partir de todas estas conversaciones, la verdad es que ha sido un proceso muy participativo, pero muy largo, y ya a los ayuntamientos, fijaros lo que es importante que aparezcamos en las normativas, que aparezcamos en las resoluciones, que aparezcamos en que los equipos deben haber educadores, trabajadores sociales, psicólogos. Ya en las jornadas que hacían ayuntamientos, ya nos invitaban a todos los colegios profesionales. De hecho, así es una mesa que están representados todos los colegios profesionales y entidades que están dentro de los equipos. No se olvidaban de nosotros, y participábamos. Importante, tener presencia y visualizar el colegio de psicología. El experto va allí y dice qué aporta la psicología. El proceso participativo empezó todo con una encuesta que a todas las entidades nos pasó, una encuesta en la que el COP nos organizamos por grupos de trabajo, y el COP ha participado de manera activa a través de los grupos y expertos del área. Se trataba que la administración nos pasaba una ficha de participación, que era una encuesta, por ejemplo, era esta: cuestionario sobre el esborrany de l'avantprojecte de la Llei de Serveis Socials, o sea, el cuestionario del borrador del avantprojecte. Y, por ejemplo, nos hacían una pregunta, hicieron muchísimas preguntas, que vamos, la verdad es que nuestros compañeros, vamos, lo hicieron impresionante. ¿Consideran que el objeto de la ley refleja de una forma clara el contenido de esta? Indique las aportaciones que consideres oportunas. Pues con eso, muchísimas preguntas para darle forma al tema. Participamos en algunas mesas, todo eso fue un proceso importante. Vale, ¿qué pasó? Después de todo ese proceso, por eso las cosas no son fáciles, pero tenemos que continuar. De todos estos procesos, cuando salió ya el anteproyecto de la ley para ya aprobarlo, ¿qué nos pasó? Que muchas de las aportaciones que habíamos participado en esos grupos,
muchas no quedaban reflejadas. Y se volvía otra vez aunque se hablaba de equipo multidisciplinar, pero después en el desarrollo de un proyecto se habían olvidado algunas cosas. Pues porque nosotros no estamos después en los círculos de la propia administración, ¿no? Claro, nosotros ahí sí que cuando hicimos una comparecencia a las Cortes Valencianas, la verdad es que el Colegio de Educadores Sociales, y hay que decirlo, un poco fueron los iniciadores y nosotros potenciamos mucho y continuamos luego con muchísima fuerza, defensamos la profesión. Y en la enmienda que preparamos y el escrito que preparamos en las Cortes Valencianas decía esto: consideramos necesario que se asegure la interdisciplinariedad de la intervención, garantizando el acceso de todas las personas a la atención por parte de equipos integrados por los 3 perfiles profesionales básicos, que lo recoge la ley, eso es, trabajo social, psicología y educación social. Habían otros perfiles que también se incluyeron en la ley, con los integrados sociales, los asesores jurídicos y los administrativos. De hecho, actualmente los equipos de atención primaria en la Comunidad Valenciana hay administrativos, hay asesores jurídicos que se han incorporado y algún integrador social que se han incorporado a los equipos y otros profesionales que el Ayuntamiento considera oportuno. Y el otro aspecto era que la formación de equipos interdisciplinares en los que se asigna el profesor de referencia adecuado para cada uno entre los equipos de componentes del equipo. ¿Qué significaba esto? Que estábamos de acuerdo que fuera el equipo el que decidiera, según el caso, según la situación, según sus competencias de cada profesional del equipo, quién iba a ser el profesional de referencia en estos casos. Eso era incluso en la propia enmienda. Describíamos, nombrábamos a Fernando Fantova cuando decía quítate tú para ponerme yo, el artículo de Fernando Fantova. Esto lo presentamos en las Cortes Valencianas, esto produjo que todos los partidos políticos tuvieran que reunirse con todos los colegios profesionales porque ellos querían que la nueva ley, que es verdad que es una ley de futuro, yo creo que es una ley de futuro, ahora otra cosa es el desarrollo, que todo no es, pero está centrado en la sociedad futura, la sociedad que queremos todos de bienestar social, inclusiva e igualitaria. Y yo creo que este nuevo modelo, ellos quisieron que no hubieran ahí muchas rencillas, que después del esfuerzo de esta ley, que hubieran colectivos que no estuvieran de acuerdo o que pudieran un poco perjudicar el desarrollo de la aprobación de la ley. Entonces tuvimos sesiones con partidos políticos y, por ejemplo, yo recuerdo un político que me dijo, porque eran todos partidos políticos y íbamos uno a uno y un poco para explicar un poquito por qué queríamos esa enmienda, por qué la queríamos, ¿no? Y un político me decía, pero vamos a ver, si en un ayuntamiento, en un municipio pequeño, la necesidad más importante del municipio es atender a las personas mayores, pues a lo mejor no hace falta los tres profesionales. Y yo digo, claro que sí, porque no vamos a ir a muchos niveles, a muchos ámbitos y en muchas áreas, porque sabemos la importancia que tienen todos los profesionales en el ámbito de las personas mayores, envejecimiento activo, el tema de las demencias, el tema de la potenciación de la comunidad, y que para eso se necesita un equipo interdisciplinar, porque lo que insistimos es que si vamos a dejar el modelo asistencialista de prestaciones y el modelo asistencialista, lo que no podemos hacer es volver otra vez al modelo asistencialista, porque la población es de tercera edad, ¿no? Es que la población de tercera edad necesita otro tipo de necesidades y necesita de un equipo interdisciplinar. Bueno, el proceso participativo, ya os digo, nosotros hicimos un escrito, nombro a mi compañera Amparo Monzó, que es coordinadora del Grupo de Psicología de la Intervención Social del COP, en que hicimos un escrito a todos los partidos políticos que se nos pidió y al gobierno, en el que por qué nosotros pedíamos que el profesor de referencia era un tema del equipo, de elección del equipo, no nadie más protagonista que otro, porque es verdad, y aquí también ha salido, o sea, nosotros tenemos que trabajar con una amabilidad entre todas las profesiones y con responsabilidad. Yo diría esas dos cualidades. O sea, tenemos que ser amables, pero todos, o sea, ni más ni menos. Y sobre todo como responsabilidad, porque lo que estamos hablando es trabajo hacia el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, en el escrito rápidamente habían 6 puntos que entrarían, porque realmente si fuera solamente, por favor de referencia, una sola profesión, entraría en contradicción de la propia ley, porque además decía que el usuario tenía el derecho a elegir el profesional que le iba a atender. Ausencia de justificación histórica,
de desajustes y mal funcionamiento de los equipos interdisciplinarios para dar respuesta a una sociedad compleja, aportaciones de la psicología y las conclusiones y las propuestas. Bueno, hicimos negociaciones, continuas negociaciones a todos los niveles, por supuesto es importante ir todos a la una, nuestro decano, todos a la una, porque pensamos que era un momento importante para conseguir nuestra presencia en un modelo que sí que nos identificaba como psicólogos de la intervención social y comunitaria. Bueno, se aprobó la ley, claro, aquí que pasa un poco, bueno, la noticia ha estado presente, o sea, el equipo básico de personas de los equipos municipales de servicios sociales estaba compuesto, los básicos, por psicólogos, trabajadores de educación, y hubo un acuerdo al final dentro de las negociaciones que fueron difíciles, no fueron fáciles, porque no ya tanto por los profesores de aquí de los equipos, porque los profesores de equipos no quieren estar, una profesión no quiere estar colapsada. Eso no es real. O sea, la gente de base quiere trabajar en equipo porque les hace falta. Era más cuestiones políticas, profesionales, de otros ámbitos que realmente las necesidades de los equipos. De hecho, todo lo que trabajamos produjo a veces problemas un poquito en los equipos, porque hubo campañas, incluso carteles diciendo que el profesor de diferencia tenía que ser el trabajador social, hubo jornadas, etc. Bueno, al final, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que todos ganamos, todos perdemos. Ni todos conseguimos lo que quisimos, pero todos un poco ganamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí os digo porque ahí sí estaba yo presente cuando se aprobó la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Si buscáis algo de Wally, buscar algo de lo encontráis. O sea que ahí sí que estamos. Y esa es la ley del 18 de febrero de 2019 de los servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, reconocimiento como derecho subjetivo de los servicios sociales, como también la prestación garantizada reconocidos como centros de ley. Principios orientadores de la intervención, prevención, promoción de la autonomía y desarrollo personal, promoción de la inclusión y la cohesión social y perspectiva comunitaria. El sistema público cambió un poquito la terminología, existía atención primaria, que era en un enfoque comunitario, con dos niveles de actuación, de carácter básico, los equipos sociales de base, y de caracteres específicos, los antiguos antes nos llamamos SEAFIS, que eran los servicios de atención infancia y adolescencia, que ahora se llaman ELLAS, equipos específicos de intervención a la infancia y adolescencia. Están dentro de lo que es atención primaria, pero todas estas aportaciones terapéuticas, trabajos terapéuticos que estamos pues se centran dentro de atención primaria, están los ELLAS, que sí o sí tiene que haber un psicólogo. En atención primaria, en el equipo social base, queremos que haya más psicólogos, pero bueno, un psicólogo, y en el ELLA otro psicólogo. En el ELLA sí o sí hay psicólogo, en el otro es lo que queremos fortalecer y que lo estamos consiguiendo. Sí que os puedo decir que el aumento de profesores de la psicología trabajando, porque al fin y al cabo lo que queremos es trabajar, porque si no trabajamos, ¿cómo vamos a desarrollar la profesión? Es que eso está un poco así, ¿no? Vale, ha aumentado en la Comunidad Valenciana. Y luego, en vez de atención especializada se llama atención secundaria. O sea, la ley dice atención primaria y atención secundaria, que es la provisión de prestaciones y servicios especializados que refuerzan la atención primaria, servicios de atención residencial para las personas adultas o para la infancia y adolescencia, una atención integral sostenida en el tiempo. Esto es como ha quedado, ¿no?, el sistema de servicios sociales. Y estos son los artículos de la ley que hacen referencia a lo que os estoy comentando. El artículo 64 habla de los equipos de profesionales, las tres disciplinas. En el 68 habla que la intervención, y ahora os voy a decir cómo tiene que haber equipos de forma interdisciplinaria mediante una acción participativa basada en equipo. Y en el 69, mireu cómo se ha quedado.